Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Y como puedes ver, esta es la lectura semanal de cada signo zodiacal. ¿Cómo están ustedes? Traten de no enfocarse en el cabello. Te pasa. Bueno, vamos a mostrar las tres cartas que voy a estar utilizando, los tres mazos. El tarot va a ser el Cosmic Tarot. Ya la cajita ya no da nada. Aquí está el tipo de arte. Este es el libro porque lo veo mejor. Tenemos el Psyche Tarot, que este es el tipo de arte. Y ya está viejito, mi amor. Mira cómo lo tengo pelado. Ya está todo viejito. Y tengo el oráculo de I Ching, que es así chiquitico. Miren las cartitas. Chiquitica. Entonces, nada, voy a voltear la cámara y nos vemos dentro de un segundo. Un besito. Hola, mi querido Aries. Bueno, ya aquí está tu cartica. De por sí les voy a pedir que me disculpen los ruidos y todas esas cosas, pero bueno, saben que están construyendo un residencial al lado de mi residencial y se escapa de mis manos realmente, ¿ok? Vamos a colocarlo por aquí. Para tener presente, estos son el I Ching, que lo voy a utilizar después. Vamos a ver. Mira, movimientos, decisiones, opciones. Si te pones a ver aquí, es como que en la parte amorosa, en la parte monetaria, ¿ves? En la parte mental, en la parte de tierra. Mi querido Aries, estás en un momento en que tienes que tomar la decisión correcta, ¿ok? Bueno, siempre la decisión correcta, porque nos vaya bien o nos vaya mal, siempre hay algo que podemos aprovechar de esa situación, que es el aprendizaje. Pero tienes que tomar una decisión, estás indeciso en algo importante para ti. Entonces, esta carta te dice, esta energía te dice de que inclusive puedes buscar ayuda para tomar esta decisión, que no lo tienes por qué hacer solo. O sea, dependiendo, recuerden que esto es una lectura general, ustedes lo llevan a su vida, pero dependiendo de cuál sea el interés o en qué tema debes de tomar la decisión, podrás buscar a una persona idónea que te respalde. También habla de esta carta de que pueden haber futuras asociaciones, alguien que te ayude, por ejemplo, en la parte laboral, un emprendimiento. Inclusive puede hablar sobre una unión amorosa, si se diera el caso, ¿ok? Pero esta es la energía que tienen ahorita ustedes, mis queridos Aries. Vamos a colocarlo por aquí, a ver si aquí se te ve un poquito más. Ay, ahí lo va a tapar el logo. Bueno, no importa. Ustedes saben que son Aries. Lo voy a poner por aquí. Es para yo no perderme. Vamos a ver qué te quieren decir los guías y maestros a través del tarot. Del Cosmic Tarot. Miren, lo pinté. Es que estaba muy feito ya al borde, muy viejo. Ya tengo bastante. Ok. Vamos entonces vamos a picar 3 veces. Ya están prebarajadas, pero bueno. Vamos a pedir 5 carticas. Bien, pero es que... qué barbaridad. Ok. Ah, interesante. Vamos a pedir 3 carticas más. Ahí salieron las 3. Okay. Déjenme acomodar aquí. ¿Qué quedó debajo del mazo? Ok, déjenme ponerlo aquí. Miren, mis queridos
signo de Aries, Sol, Luna, ascendente o Venus. Por lo que yo veo, el hecho de que te ha costado tanto tomar esta decisión es porque es en base a muchas emociones. O sea, está involucrada en muchas emociones. Es como que, por ejemplo, un ejemplo, ustedes lo llevan a su vida. Me están ofreciendo un trabajo, pero es fuera de la ciudad, tengo que dejar mi familia, me tengo que mudar de casa, voy a perder mi entorno, ¿sabes? Como que así es como que una decisión importante, pero tiene mucha emoción de por medio. Me siento mal con mi pareja, tengo que tomar una decisión, si sigo, si no sigo, pero entonces me voy a los recuerdos, pero todo lo que hemos vivido, todo el tiempo invertido, que no sé, cosas así. Que quiero hacer un emprendimiento, pero si voy a dejar la seguridad laboral, que hace cosas, todos mis compañeros, el trabajo, y si me va mal, ¿sabes? Como que por ahí va la onda. Y eso es lo que te ha forzado a como que ponerte en pausa para meditar bien lo que vas a hacer, ¿ok? Para tomar bien, para que en un futuro, cuando se esté desarrollando este suceso, tengas esa fuerza suficiente que se presenta aquí a través del león y sentirte orgulloso de que realmente hiciste todo lo que tenías que hacer en el momento que lo tenías que hacer. Y eso es lo que te va a permitir llenarte de felicidad. Es como que vas a lograr todo lo que querías, esa tranquilidad y sobre todo esa tristeza, ese dolor que viviste al principio se va a quedar atrás, así como este sauce llorón, se va a quedar atrás y te vas a sentir orgullosa de que fuiste tú quien logró superar todas esas etapas y vas a estar así rebosante de amor, todas estas copas así. Muy bien. Y esta energía de la reina de bastos, que es toda así fuerte, ¿sabes? Como que ya yo no necesito resguardarme aquí en la torre alta, yo te veo de frente, yo veo de frente a la vida, yo veo más allá de lo que es normal y acciono y florezco con cada acción. Así vas a estar y eso va a traer una estabilidad muy hermosa en lo que respecta a ti y a tu entorno, a tu familia. ¿Sabes? Como que aunque sientas que puedas estar bailando, que puedas estar en desequilibrio en algunas situaciones, el mismo movimiento que va a generar esta toma de decisión va a hacer que tú permanezcas firme en lo que quieres, en total libertad. Ay, me encantó, es tan poético. Los maestros y los guías. Vamos a pedir 4 carticas ya, porque ya salió una. Para ver qué más te quieren decir. Los guías y maestros. Déjenme acomodar esto por aquí, por favor. Hubo algunos desastres en las cartas, como por ejemplo aquí, pero no importa. No importa. Esa yo no lo estoy haciendo para venderla, yo la estoy haciendo para mí. Ay. Ok. 2 carticas más, por favor. Y una más. Interesante. Ay, mírala aquí. La voy a tomar. Ay, vamos a ponerla aquí mientras tanto. No, aquí. Aquí. Bueno, mis queridos, Aries, Sol, Luna, ascendente o Venus. Definitivamente, estos sentimientos o esta decisión que tienes que tomar es en base a unos sentimientos como de un luto. Es como que te sentiste en algún momento traicionado o que murió algo y tienes que tomar la decisión para poder salir de acá, de este sentimiento de luto, de dolor que puedes estar sintiendo en estos momentos.
¿ok? Al momento en que tomes la decisión, sabrás que tienes que trabajar en lo tuyo, trabajar, y puede ser en colaboración con otras personas, como la misma energía te lo estaba diciendo. O sea, trabaja en lo que realmente tú quieres, trabaja realmente en tus proyectos, en tu amor propio, pero no tienes por qué hacerlo solo, ¿ok? No tienes que hacerlo solo. Una vez que comiences a trabajar, ahí está chirrospeteando la vela. Una vez que tú comiences a trabajar en eso, vas a tener una claridad increíble, porque vas a tener una estabilidad en lo que es la parte de las emociones y en la parte material, por así decirlo. Es como que en base a esta decisión que vas a tomar, vas a hacer algo que realmente te llene de emoción, te llene de orgullo, conecte contigo a nivel emocional y a la vez te genera estabilidad en lo que es la parte material, ¿ok? Aquí está presente Capricornio, está presente Cáncer, Leo también está presente. No tiene nada que ver si eres o no, porque eres Aries, ¿no? Pero puede ser estos que están en tu carta natal, o alguien importante de ese signo es que te va como que a dar la ayuda. Lo importante de todo esto es que después de este proceso vas a tener una energía vitalizante en la parte de que vas a querer explorar nuevas emociones, o sea, como que vas a querer volver a confiar en las personas, sabiendo que estás protegido, tus emociones, tus sentimientos, por el trabajo que has hecho, más no porque te has cerrado a sentirlo, que es muy diferente. Y todo esto va a traer como consecuencia una gran fertilidad en todo lo que tú quieras plantearte, ¿ok? En todo. Es como que como que una estrella te va a estar guiando, una estrella de buen augurio, ¿sabes? Donde las personas van a llegar a ti y te van a ofrecer cosas, porque ya comenzaste a sentir realmente el valor que eres, o sea, lo valeroso que eres, lo valiosa que eres, y no vas a estar mendigando más nada por más nadie. Muy bien, vamos a ver qué te quieren decir aquí. Voy a pedir 3 carticas de I Ching. I Ching es una, es esta que está aquí, por si acaso te saltaste la introducción. Es un libro antiquísimo, yo lo tengo, por cierto. Es muy profundo, pero este oráculo, o sea, como que trataron de colocar las cosas más sencillas. De todos modos, vamos a ver qué dicen y trataremos en lo posible de interpretarlo, ¿ok? Yo, estas manos grandísimas y este oráculo tan chiquito. Ok, vamos a pedir 3. Que serían como 3 consejitos, 3 direcciones. Esta que se me estaba quedando aquí. Y mira, yo he tenido unos shows con ese libro. Ese libro es muy bueno. ¿Okay? Yo tengo como 24 años con ese libro. Y yo lo compré y ni siquiera sabía de qué era el libro. Estaba sellado, no lo podía ver, pero me llamó horrible. Yo todavía no estaba tan metida en este mundo espiritual como lo estoy ahora. El primero que te salió fue Ejército. Te lo pongo así por si acaso le quieres dar un pantallazo. Es esencial disciplina y programación en el uso de tus propias fuerzas. Lucha por aquello que desea con justicia y no solo por el amor de la victoria. Cuidado con los atajos. No mire hacia atrás. Sigue el camino hacia adelante. ¿Ok? Esto es importante, mi querido, porque si estás tomando la decisión, es pa'lante. Como dicen en el llano, pa'lante es que brinca el sapo aunque le pollen los ojos. Entonces, recuerda que es esencial la disciplina y la programación en el uso de las propias fuerzas. Lucha por aquello que desea con justicia y no solo por el amor de la victoria.
O sea, que en el proceso sé justo con los que están alrededor tuyo. No te vayas a llevar a todo el mundo por delante nada más porque quieres la victoria, quieres llegar a la meta, cumplirla sea como sea, porque después sé que te vas a poder arrepentir, ¿ok? Te dice, déjame ver para qué. Ok. La modestia. Tendrá la protección y la alegría si es humilde. No permita que el elogio lo desvíe de la conducta correcta. Sea franco, exponga sus intenciones sin vanagloriarse de sus conquistas. Cultive la simplicidad. Si te das cuenta, el ejército con la modestia están íntimamente relacionados. ¿Ok? Y por último, más no menos importante, tenemos la revolución. ¡Ay, mi madre! La revolución. Un gran cambio está próximo a suceder. La renovación está a la vuelta y en su interior. Y es preciso cambiar, pero no actúe con egoísmo. No perjudique a los otros. Su habilidad puede favorecerlo desde que usted aguarde el momento justo para actuar. ¡Ay, Aries! Bueno, ustedes vieron, lo saqué delante de ustedes y las tres tienen que ver. No, el Aichi, yo lo amo. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, mi querido Aries. Espero que tomes en consideración estos consejos que te dan los guías a través de mí con toda la humildad que esto me conlleva. Si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes. Y si eres ya parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Sabes que me llena mucho de orgullo, así bonito, de amor, pues el hecho de verlos, leerlos y ver que comparten el video con aquellas personas que creen que también lo puedan necesitar. ¿Ok? Recuerden que yo soy Kalaha y me llamo Marijo y está aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Activa la campanita para que no se te pierda de nada de las lecturas y será para la próxima. Chao, chao. Va con amor. Bye.